Buenas tardes, mi nombre es Gerson Iván Franco García. Estamos en la materia de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Yo estoy en la carrera de Ingeniería en Mecatrónica y mi docente es Rojas Hernández Hugo Alberto. Y hoy voy a exponer sobre movimientos de los átomos en los materiales. Es el tema del capítulo 5 del libro de Askeland. Y bueno, su primer subtema es la estabilidad de los átomos. ¿A qué se refiere la estabilidad, no? Un núcleo es estable cuando existe un equilibrio entre las fuerzas que actúan o las fuerzas atractivas son mayores que las repulsivas, es decir, la interacción nuclear fuerte que experimentan los neutrones y protones son mayores que las fuerzas de repulsión eléctrica de los protones. De lo contrario, el núcleo sufriría alguna transformación con el fin de estabilizarse. Este, para esta eh, para la estabilidad hay ciertas reglas, ¿no? Para que sea estable, las cuales son todo núcleo con más de 84 protones es inestable. eh, los núcleos de isótopos con total de 2, 8, 20, 50, 82, 126 protones o neutrones son generalmente más estables que sus vecinos de la tabla periódica. Eh, Son generalmente llamados también los números mágicos de los núcleos, y su hallazgo más bien se debe a los resultados experimentados que a teorías nucleares de espectroscopía. Bueno, el punto 3 o la regla 3 es los núcleos con número par de protones y par de neutrones son más estables que los asociados con impares. El 4 sería la estabilidad de un núcleo puede correlacionarse perfectamente con la cantidad de protones y neutrones según la razón. Y bueno, esos serían las reglas de la estabilidad de los átomos. Después tenemos mecanismos de difusión. ¿Qué son los mecanismos de difusión? A nivel atómico, la difusión consiste en la energía de los átomos de un sitio a otro. En los materiales sólidos, los átomos están en continuo movimiento, cambian rápidamente de posición. La movilidad atómica exige dos condiciones: un lugar vecino y vacío. El átomo debe tener suficiente energía como para romper los enlaces con los átomos vecinos y distorsionar la red durante el desplazamiento. La energía es de naturaleza vibratoria. A una temperatura determinada, alguna pequeña fracción del número total de átomos es capaz de difundir debido a la magnitud de su energía vibratoria. Esta fracción aumenta al ascender la temperatura. Primero vamos a ver, existen dos tipos de mecanismos de difusión, ¿no? La difusión por vacantes y la difusión intersticial, como se ve aquí, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar de la difusión por vacantes. Como se puede observar en la figura, se ha esquematizado un mecanismo de difusión que implica el cambio de un átomo desde una posición reticular normal a una vacante o lugar reticular vecino vacío, como se puede ver ahí en la imagen. Este mecanismo recibe el nombre de difusión por vacante por, descon- eh, por descontado de este proceso se necesita la presencia de vacante y las posibilidades de la difusión de la temperatura, no, de difusión de las vacantes es función del número de defectos que existan. A elevada la temperatura, el número de vacantes de un metal es significativo, puesto que el movimiento difusivo, los átomos y las vacantes intercambian posiciones. El movimiento de los átomos en la difusión va en sentido opuesto al de las vacantes. La autodifusión y la interdifusión ocurren mediante Después, tenemos la difusión por vacantes, por este, difusión intersticial. En
El segundo de difusión, la segunda eh, forma de difusión implica átomos que van desde la posición intersticial a otra vecina desocupada. El mecanismo tiene lugar por interdifusión de solutos tales como hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, que tienen átomos pequeños idóneo para ocupar posiciones intersticiales. Los átomos de soluto sustitucionales raramente ocupan posiciones intersticiales y no se difunden por este mecanismo. Este fenómeno se denomina difusión intersticial, como se puede observar aquí en la imagen. También existe otra difusión que se le llama difusión en estado estacionario, pero no la incluí aquí. Después tenemos la energía de activación. Bueno, la energía de activación nos dice que los átomos se mueven de manera ordenada, tendiendo a eliminar las diferencias de concentración y producir una composición homogénea en el material. El átomo está originalmente en su sitio de baja energía, relativamente estable. Para desplazarse a otro lugar, el átomo de atravesar una barrera de energía potencial que requiere una energía de activación Q. Este subíndice A es la energía mínima que necesita un sistema antes de poder iniciar un determinado proceso. La relación entre la energía de activación, o sea la EA, es subíndice A, y el incremento de la entalpia de formación, que es, esta, eh, con y sin catalizador, el punto de mayor energía o punto del complejo activado representa el estado de transición. Con un catalizador, la energía requerida para que la reacción entre en estado de transición disminuye, por lo tanto la energía necesaria para iniciar la reacción también disminuye, como se puede observar aquí en el gráfico. Bueno, después tenemos la velocidad de difusión. Eh, la velocidad de difusión de una sustancia a través de una membrana viene determinada por la primera ley de Fick, que dice que la velocidad de difusión es directamente proporcional a una constante Q, a la superficie de absorción A y al gra gra gradiente de concentración, e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Aquí tenemos un ejemplo del flujo de difusión de la primera ley de Fick. Viene bastante explicado. Expresión matemática es difusión en estado estacionario en una dirección. Aquí tenemos un significado de cada expresión de la ecuación. J es el flujo de difusión, que es átomos entre centímetros cuadrados. D es el coeficiente de difusividad. C es la concentración. Y X es la distancia o posición. Aquí tenemos ya la fórmula armada con cada significado. Esta fórmula es, como repito, para calcular el flujo de difusión. Perfil de composición, o la segunda ley de Fick. Esta ley de Fick nos habla de la difusión dinámica o en estado estacionario de los átomos. En otras palabras, es la difusión de átomos en la superficie de un material. La ecuación de la segunda ley de Fick viene dada por este término.
En la segunda ley de Fick, la ecuación diferencial de la difusión transistoria se obtiene combinando la expresión de la primera ley de Fick eh, con esta, y se obtiene esto. Después tenemos difusión y procesamiento de materiales. La difusión es un proceso físico reversible y consiste en el flujo neto de átomos, iones u otra especie dentro de un material. Las partículas se mueven de una región de alta concentración a un área de baja concentración hasta obtener una distribución uniforme, inducido por la temperatura y el gradiente de concentración. Aquí tengo otra definición, que la difusión es un procesamiento que no requiere aporte energético, generalmente ocurre en gases líquidos y presenta una forma de intercambio celular en el que partículas materiales se introducen en un medio en el que inicialmente estaba ausente, aumentando la entropía, o sea, desorden molecular del sistema. Normalmente los procesos de difusión están sujetos a la ley de Fick. La difusión es un proceso que no requiere un aporte energético. En este podemos también encontrar la difusión sustitucional. Esta consiste en que un átomo deja su sitio de red para llevar una vacante cercana, por lo tanto creando una nueva vacante en el sitio de la red original, y a medida que la difusión continúa se tienen contraflujos de átomos vacancias, a lo que se le llama difusión por vacancias. El número de vacantes, el cual aumenta a medida que incrementa la temperatura, influye en la extensión de la autodifusión y difusión de los átomos sustitucionales. También tenemos la difusión intersticial, que también ya habíamos explicado, pero aquí tengo otra definición. Cuando esta presenta en la estructura cristalina un átomo o ion intersticial pequeño, el átomo o ion se mueve del sitio intersticial a otro. No requiere vacancias para este mecanismo, en parte debido a que hay muchos más sitios intersticiales de vacancias. La difusión intersticial se lleva a cabo con mucha mayor facilidad que la difusión por vacancia. Los átomos intersticiales, que son relativamente más pequeños, se difunden más rápido. Y después tenemos la difusión neta, que esta consiste en la diferencia de difusión entre dos regiones con distinta concentración. Es lo que se conoce como difusión neta. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.